ver al final. Hemos trabajado en estos 2 últimos días el contenido de aparato reproductor femenino y masculino, obviamente de acuerdo a la bibliografía que ustedes estudian, pero más allá de la formación de gametas en el aparato reproductor femenino y masculino, después hay otros eventos que rondan a la fecundación, o sea, la unión de las gametas, que no es solo que se fecunde y den, digamos, como origen en el caso de nosotros, el desarrollo de un embrión humano y luego un feto, que es lo que vamos a trabajar la unidad que viene, sino que hay algunos otros temas que rondan a la fecundación, como por ejemplo, cómo evitarla a través de métodos anticonceptivos, métodos que tienen que ver, o sea, temas que tienen que ver con el acto de reproducción sexual, pero no con la fecundación, como todas las enfermedades que se pueden transmitir a través del acto sexual, y algunas patologías que llevan al proceso de subfertilidad y la subsanación que da el hombre ante esto, ¿sí? Entonces, estos son los temas que están asociados a la reproducción humana, pero no directamente del aparato reproductor femenino y masculino, que es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. Hablando de esto, de la fecundación, de la unión de las gametas, hay un esquemita en Curtis que les muestra paso a paso cómo va ocurriendo, que es este esquema que ven ahí, entonces les va mostrando desde que van atravesando todas las capas del folículo del espermatozoide hasta llegar finalmente a fusionarse, a ingresar al ovocito y dividirse en los 2 pronúcleos, que vamos a ver paso a paso y que estos paso a paso están, de acuerdo al libro de Curtis y en la unidad que viene, que vemos la semana que viene, está en base al libro de embriología de Lachman, que es el libro en el cual ustedes estudian la última unidad. No la ven de Curtis, eso que en Curtis también está desarrollo embrionario, pero trabajan con la misma bibliografía que van a trabajar en primer año cuando vean este contenido en la facu y se los evalúan en base a eso, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es primero lo que trabaja acá, Curtis, pero como les digo, hay algunos detalles y cosas que están de forma más profunda desarrolladas en la unidad que viene. Entonces, como que terminamos con este tema y después volvemos a empezar con la otra, repasando estas etapas. Pero básicamente, el espermatozoide tiene que hacerse un lugar entre todas las células que cubrían a ese ovocito, o sea, las células de la corona radiada, de la granulosa, después hacerse camino con la capa de glucoproteínas que rodeaba este ovocito, que se llamaba zona pelúcida, que es la que está pintada acá en celeste, y finalmente ingresar para después poder fusionar sus núcleos. Entonces, para que se dé la fecundación necesito de varias etapas. Una de ellas se llama capacitación. La capacitación de los espermatozoides significa lograr una hiperactivación, o sea, que aumenten la motilidad de forma tal de que realmente sean capaces de viajar, no solo el trayecto que viajaron en el tracto masculino, sino que sean capaces de viajar contra la ley de la gravedad por la vagina, el cuello del útero y llegar a la trompa. Entonces, hay un montón de componentes asociados para que esto ocurra. Por ejemplo, las mismas prostaglandinas liberadas del semen producen movimientos peristálticos de la vagina, del cuello del útero, de la trompa, o sea, del aparato reproductor femenino, pero las condiciones que existen en el aparato reproductor femenino, más allá del pH que ya habíamos visto, ácido que se complementa con el otro básico y se neutraliza para que la célula sobreviva, las condiciones que hay en la mucosa misma de la vagina y del cuello del útero permiten que los espermatozoides modifiquen su capacidad de absorber, o sea, de introducir oxígeno o captar oxígeno por modificación de su membrana plasmática, o sea, reacomodar determinadas glucoproteínas. Uno dice, pero ¿cómo lo puedo modificar si el oxígeno entra a favor del gradiente de concentración? Sí, es verdad, pero si ustedes se acuerdan de la ley de Fick que analizamos, uno de los factores era el coeficiente de difusión. O sea, ¿qué tan probable es que el oxígeno difunda de un lugar a otro, más allá del gradiente de concentración? ¿Cuál es el coeficiente de difusión? Lo que estoy modificando acá es justamente eso. El coeficiente de difusión para que ese oxígeno sea más permeable, ingrese más cantidad por modificación de los componentes de la membrana. Y acá hay factores como la temperatura, la concentración de dióxido de carbono, de oxígeno y otras variables que se necesitan para capacitar al espermatozoide, y además de eso ayuda y mucho la presencia de progesterona en el aparato reproductor femenino. De hecho, cuando yo esto lo tengo que hacer de forma artificial, o sea, yo tengo que hacer una fecundación in vitro, otros mecanismos que vamos a ver en su fertilidad, y no puedo hacer este mecanismo artificial si previamente a ello yo no capacito a los espermatozoides. Los saco del aparato reproductor masculino y son tan inertes y se mueven tan poco que no podrían llegar a ningún lado. O sea, para llegar a destino y para realmente cumplir su cometido, sí o sí
tienen que estar capacitados. Entonces esto artificialmente se logra en la incubación por ahí de 3 a 4 horas, dependiendo del medio, en un medio enriquecido, que además de tener enriquecido tiene calcio, tiene progesterona, bueno, determinadas variables para lograr mayor capacitación, y que al permeabilizarse más al oxígeno, entra más oxígeno, más la fructosa que yo tengo disponible en el mismo semen y el medio, realiza oxidación de nutrientes de forma más efectiva, obtiene más ATP y esto produce un batir del flagelo por metabolización de esas mitocondrias que están en el cuello de forma más efectiva. Entonces, se empieza a mover el espermatozoide y se mueve rápido para poder ascender por el tracto femenino. Bien, una vez que asciende y logra encontrarse con el ovocito, viene otro fenómeno importante que es atravesar las células de la granulosa que rodean en el folículo a todo este ovocito. Para hacer esto, estas células de la granulosa están unidas entre sí por varios componentes y uno de ellos es el ácido hialurónico, que unifica la matriz que, como yo les expliqué ayer, está presente en la matriz de tejido conectivo de muchos tejidos, no solo en las células que rodean al ovocito. Entonces, el mismo acrosoma de ese espermatozoide tiene hialuronidasa que libera para romper el ácido hialurónico que fusiona las células de la granulosa y ir abriéndose camino. O sea, entre todas estas células que rodean, digamos, al ovocito. Entonces, se abre camino para llegar y tomar contacto con la zona pelúcida. Pero la zona pelúcida la va a atravesar a través de un fenómeno que se llama reacción acrosomal. La reacción acrosomal es la exocitosis regulada dependiente de calcio que hace el acrosoma del espermatozoide fusionando su membrana externa con la membrana acrosomal, por eso se rompe como el acrosoma, es como que pierde la mitad de la cabeza el espermatozoide, y libera muchas enzimas, entre las cuales la más importante es la acrosina, que rompe con las glucoproteínas de la zona pelúcida. Entonces, atraviesa ahora la zona pelúcida y toma contacto con la membrana externa del ovocito, que sería esta que vemos acá, la que se ve, digamos, como ya en rosado, o sea, atravesando toda la lámina de la zona pelúcida. Estas proteínas, la acrosima con otras enzimas, rompen la zona pelúcida y cuando llego a atravesar voy a poder fusionar a esta célula. Acá el Curtis se come una etapa que es re importante y que no se preocupen que la vamos a desarrollar la semana que viene de acuerdo al otro contenido porque lo tienen en el cuadernillo de desarrollo embrionario. Después de haber atravesado la zona pelúcida, tengo que producir un proceso de reacción también, pero se llama reacción de zona, en la cual el contacto del espermatozoide con la membrana del ovocito invierte rápidamente su polaridad y evita que cualquier otro espermatozoide se una a él. Entonces, ¿esto qué hace? Y que efectivamente un solo espermatozoide se una con un solo ovocito. ¿Y qué pasa si en el mismo milésima de segundo se unieran dos? Bueno, esto ya lo vimos en genética, que si accidentalmente se unieran dos espermatozoides con un ovocito, en el mismo momento en el cual se unen no se va a inducir ni siquiera la división o se va a perder en los primeros estadios porque estaría ante una célula que tiene 69 cromosomas y ni siquiera es de la especie humana, así que no sobrevive, chau, no existe. Lo que puede llegar a término y una fecundación efectiva es la unión de un solo espermatozoide, que es lo que generalmente pasa, con un ovocito, lo cual vuelve a restituir el número cromosómico propio del cariotipo humano, que son los 46 cromosomas. Entonces, una vez que la membrana de este espermatozoide toma contacto con la membrana del ovocito y se produce la reacción de zona, hay una activación de la segunda división meiótica de la célula femenina que tenía en metafase 2, y el ovocito secundario la finaliza, se transforma realmente en un óvulo, desprende su otro cuerpo polar y ahí estamos en condiciones de encontrarme con los dos núcleos, el pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino, que se pueden unir y formar la nueva célula huevo o cigoto, ¿sí? Perdón, me va a cambiar. Esta célula huevo o cigoto sería como el inicio de una nueva vida, que después las distintas divisiones hasta llegar al estadio de un embrión y luego un feto es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Entonces, en el momento en que ya se fusionaron, que la imagen primera que les pasé, que es la que está, esperen que la busque, que estaba en el cuadernillo,
o sea, en el libro de Curtis, esto que están viendo acá es que ya están los dos pronúcleos, o sea, les están mostrando los estadios desfasados en tiempo, obviamente. Antes de que entre el espermatozoide, yo tengo un solo núcleo adentro, que es el núcleo del ovocito secundario, pero se va a terminar dividiendo en dos y formando los dos pronúcleos una vez que haya ocurrido la división del segundo cuerpo polar y la activación de ese ovocito secundario, gracias al ingreso, obviamente, del espermatozoide. Bien, ahora, si bien biológicamente hablando, el fenómeno de la reproducción tiene un fundamento en esto, en fusionar y la fecundación, por eso las hembras de los otros animales, a excepción de nosotros y un par de especies más, no son receptivas en la otra parte del ciclo y son el enestro, que es su estadio fértil, para lograr efectivizar esta fecundación. En nosotros, que practicamos el sexo por placer y no solo para fecundar, lógicamente, en los momentos en los cuales uno no quiere o quiere evitar esa fecundación, existen métodos que artificialmente hemos creado que se llaman métodos anticonceptivos. Aunque hay algunos que no es que los hemos creado, sino que los utilizamos desde la vía natural, pero evitando el momento de la ovulación, que está bastante oculta. Esto no le pasa a los otros animales, o sea, las hembras no es que tomen conciencia, pero su cuerpo sí toma conciencia del momento en el cual están ovulando y están en el estro y por eso están receptivas. La mujer no es tan consciente de este proceso y a veces los métodos naturales fallan justamente por ello. Se pueden clasificar en distintos tipos de métodos, de los cuales el método de barrera, y algunos de ellos, ni siquiera todos, son los únicos eficientes como métodos anticonceptivos y también contra ETS o enfermedades de transmisión sexual. Distinto de todos los otros métodos que evitan la concepción, o sea, la fecundación, pero no evitan las enfermedades de transmisión sexual. Entonces también están recomendados para distintas situaciones. O sea, el sexo casual o el sexo que se da durante un montón de tiempo, cuando no hay, sea la edad que sea, pero cuando no hay una pareja estable, se recomienda siempre el uso de los métodos de barrera para poder no solo evitar por ahí un embarazo no deseado, sino las ETS, que no se controlan de otra manera. Ahora, cuando ya hay un conocimiento de la pareja o uno previamente sabe que no tiene alguna patología que puede ser crónica, y no es que, ay, yo lo conozco, lo conozco hace como 10 años, pero a ver, conocerlo no quiere decir tener íntimamente la certeza de que su historia en el pasado no me denote el contagio previo de cualquier infección de transmisión sexual. O sea, no nos olvidemos que el HIV está 10 o 15 años latente. O sea, que yo puedo tener un encuentro casual con alguien y enterarme a los 15 años y no saber ni con quién corno me contagié SIDA. Cada vez que una persona se acuesta con alguien en la cama, se está acostando como con 100 a 500 personas más si empezamos a sumar la historia sexual de cada uno de los anteriores. Entonces hay que tener mucho cuidado y es algo a lo que la gente no le presta mucha atención. Tampoco le presta mucha atención al cuidado de la fecundación, pero digamos que por lo menos es un poco más consciente que el cuidado de las ETS. Estos métodos son la esterilización, que sería el método quirúrgico de evitar el encuentro directamente del ovocito con el espermatozoide, como son vasectomía y ligadura de trompas, métodos hormonales que modifican químicamente las hormonas generalmente femeninas, o por lo menos en Curtis se presentan todos métodos femeninos, ninguno masculino, algunos están en estudio, pero no son muy, o sea, comercialmente todavía no están muy difundidos. Métodos naturales, en los cuales yo trato de controlar el momento en el cual estaría, o habría más posibilidad de la fusión de ambas gametas, y los espermicidas que atacan contra la supervivencia de la gameta masculina. Con respecto a estos métodos entonces de esterilización o método quirúrgico, estamos hablando de un método que tanto en el hombre como en la mujer evita el contacto de las gametas por imposibilidad de que lleguen a destino. En el caso del hombre, la vasectomía corta el conducto o vaso deferente que impide que los espermatozoides fabricados dentro del testículo, sin afectar el desarrollo y la producción de testosterona en los mismos, no lleguen al líquido seminal. ¿Sí? Esto está bueno entenderlo y conocer qué es lo que se está cortando, porque muchos hombres no se someten a una vasectomía. Obviamente, jóvenes como ustedes no van a estar pensando en un método que generalmente da una esterilidad irreversible quedándoles toda la vida por delante, pero digo, en las personas que por ahí ya tienen o pareja estable o ya tienen hijos y saben que no van a querer volver a tener hijos en su vida, generalmente se somete más la mujer a la ligadura de trompa que el hombre a la vasectomía, cuando la práctica es mucho más fácil, sencilla, ambulatoria. No es lo mismo abrir este tubito que entro, el testículo está afuera,
y desde el escroto un cortecito mínimo y el tipo en 2 horas está en la casa, a hacer una incisión a través de una laparoscópica o lo que fuera para ligar la trompa, que es un órgano abdominal. Pero el hombre tiene esta cuestión de que piensa que con esto va a perder, o va a ser impotente, o va a perder capacidad, o la cantidad de líquido seminal, y no tiene un pedo que ver. Acuérdense que el semen estaba formado en una mínima concentración por los espermatozoides, pero la mayoría del semen es líquido seminal que viene de la vesícula seminal, de la próstata, de la glándula vulvouretral, y el no tener espermatozoides no impide que la eyaculación sea normal y las erecciones y todo el proceso también normal porque no se afecta al testículo, que es el que produce testosterona. Solo estoy poniendo una barrera para que ese espermatozoide no llegue al líquido seminal. La ligadura de trompas pasa lo mismo. El ovario sigue funcionando igual, sigue secretando sus hormonas, o sea, la mujer hace todo normalmente. Lo único que yo estoy impidiendo es que el ovocito que se ovuló llegue a recorrer por la trompa por encuentro con el espermatozoide. Pero la mujer sigue menstruando, sigue teniendo procesos y ciclos normales. Estoy evitando solo que la célula no llegue, no que no se produzca. Igual que acá. No evito la producción de espermatozoides o la producción de ovocitos, sino la salida o el encuentro de ese con la otra gameta. Tiene una efectividad muy alta, pero no podemos decir que es al 100%. Y ustedes me van a decir, pero si estoy cortando el conducto, ¿cómo miércoles no va a ser el 100%? Y bueno, chicos, a veces en esta ligadura y no en el corte definitivo queda plegado y se escapa una celulita, a veces, o porque hicieron mal la práctica o por lo que fuera, hay casos, decir 99,5% es que una persona cada 200 que se ha hecho ligadura trombovasectomía sigue siendo fértil, o sea, es un número considerable, digo, si le toca a la persona que hizo la práctica para no, y después tiene un hijo, va a decir, pero la puta madre, si busqué el método más seguro. Pero bueno, sucede, pueden haber errores o lo que sea en la cirugía o que se filtre esa célula y que llegue a destino. Sobre todo más en el caso de la ligadura de trompas. Las vasectomías son más irreversibles, el tubito del vaso del conducto de frente es muy chiquitito, tienen que llevar muchas células para que sean efectivas, entonces generalmente las vasectomías son más seguras todavía. Uy, salté una. Bien, métodos hormonales. Curtis trabaja estos 4, hoy existen muchos métodos hormonales más. El método hormonal es aquel que modifica la concentración de hormonas, como les dije, están tratados desde la mujer, están en vías de investigación algunos anticonceptivos por parte de los hombres, pero lo que pasa es que es bastante difícil, o sea, evitar el desarrollo de las gametas sexuales masculinas, o sea, el proceso de espermatogénesis, sin afectar quizás la potencia sexual, entonces tendríamos que ir por otro lado, activando a las células, o sea, o inhibiendo a las células de Sertoli para que no apoyen el proceso, pero no sería del todo efectivo. Bueno, hay muchas vías de investigación, pero hace años que se vienen usando de forma muy efectiva los métodos que controlan hormonalmente en la mujer porque es más controlable. El hombre libera testosterona de forma constante, en un ritmo pulsátil pero constante, desde la pubertad hasta el día que se muere. En cambio, la mujer tiene un periodo que va respetando estos 28 días idealmente, o lo que sea el ciclo, pero puedo regularlo de una forma más fácil. Y encima tengo que controlar la salida de una célula rodeada por el folículo, pero es una célula y no millones. Las píldoras combinadas o pastilla anticonceptiva, la que más se conoce, ya sea que sean 21/7, 24, bueno, hay unas que son 24/4 en el periodo de 4 días, o hay unas que se toman todos los días. Bueno, depende del tipo de combinación. Cuando la píldora es combinada, quiere decir que tiene progestágenos y tiene estrógenos, o sea, tiene las 2 hormonas sexuales en una concentración que la mantiene estable y que hace que siga actuando el estrógeno en esa concentración como un inhibidor de la FSH-LH, no un pico, para que justamente produzca lo contrario, un estímulo de FSH-LH, y la combinación de ambas y la constante durante el ciclo hace que se desarrolle el endometrio cada vez de forma más pobre. Las mujeres que toman pastillas anticonceptivas a lo largo de los años van debilitando la capa de endometrio, que no significa bajo ningún punto de vista que esto afecte la fertilidad. Se pensó durante un montón de tiempo que había que hacer como un descanso de las pastillas anticonceptivas en tantos años. Hoy se sabe que esto no es así. De hecho, si van a un ginecólogo les recomienda eso, es porque es médico de la vieja escuela nada más, porque no está actualizado, porque hay un montón de evidencia de que no se necesita descansar ni nada de las pastillas, porque las dosis que tienen hoy son tan bajas
que no evitan, si el día que, por más que esté tomando pastillas 10 años, el día que yo las deje de tomar, igual quizás al otro mes tengo la capacidad de producir el ovocito normalmente y que salga. O sea, lo que yo estoy evitando acá en la pastilla combinada, en la píldora combinada, es evito la ovulación. Se sigue formando el endometrio aunque esté más debilitado, porque la mínima dosis de estrógeno y progesterona hacen crecer el endometrio. Los descansos o los placebos son para que se libere ese endometrio y exista, digamos, la menstruación normalmente, pero no se ovula. Por eso olvidarse la pastilla un solo día puede volver todo un caos. ¿Por qué? Porque los niveles constantes se mantienen con esa dosis diaria en estas pastillas. Si yo me olvido un solo día, ese día que yo me olvide, no sé en qué parte del ciclo estoy, pero cualquier piquito de más de estrógeno o algo que yo no ponga un control externo, si se dispara un pico de LH, el folículo puede liberarse, o sea, puede liberar el ovocito y se ovula igual. Entonces, o bajar la efectividad por otra cosa. Por ejemplo, la toma de antibióticos o la interacción con algunas sustancias u otros medicamentos pueden bajar la efectividad de estas hormonas, o sea, la tasa de absorción de estrógeno y progesterona, y afectar su porcentaje, digamos, que es alto también de eficacia, del 97 al 100%. Ahora, cuando se está tomando un método anticonceptivo que solo tenga progesterona, o que se le ha llamado también mini píldora, o pastillas que también se suministran durante la lactancia, para que no se corte la lactancia, por eso no se mete un pico de estrógenos, porque naturalmente el cuerpo hace como una concentración aumentada de progesterona, y esto lleva en el tiempo de amamantamiento que la madre pueda amamantar a las crías, y de alguna forma esto es, digamos, evitar el contacto con el espermatozoide, o, en su defecto, ovular. Entonces serviría como un anticonceptivo, el mismo amamantamiento, la etapa, digamos, posterior al parto, pero con esto lo apoyo un poco más. Entonces estas pastillas de solo progesterona no afectan la lactancia o el proceso que está viviendo la mujer, pero de alguna forma evitan la ovulación. La efectividad es un poquito más bajo, y en realidad se ha visto que lo principal en estos progestágenos, cuando se administran solitos y sin los estrógenos, cambian en el útero la consistencia y evitan también la implantación. Entonces, de esa manera estaría como evitando, quizás no la ovulación, pero sí que se implante. Y en algunos casos, en donde estas pastillas dan efectos indeseables, generalmente los estrógenos producen cefaleas o, bueno, un montón, digamos, de causas previas, que me llevan a decir, bueno, dale, probemos con un método que tenga solo progestágeno y vamos a ver, que no tiene la misma efectividad, pero por ahí no tiene todas las contraindicaciones que tienen los estrógenos en sangre. Pero puede causar algunos ciclos menstruales irregulares, porque generalmente los progestágenos evitan directamente el ciclo menstrual. A diferencia de la píldora combinada, que se descansa una cierta cantidad de días y se menstrua, en este mantengo tan constante el nivel hormonal que hago acrecentar, que después se va degenerando ese endometrio dentro del útero, pero no se desprende. Entonces son pastillas que evidentemente evitan la ovulación, pero también la menstruación. ¿Cómo, Belu? No sé qué me estás preguntando. Porque no se entiende porque es ninguna. Sí, no, ya sé que sale, pero que no entendés. O sea, no hay ninguna actuación durante el coito, porque durante el coito no tenés que hacer nada para que sirva como efecto, ¿entendés? O sea, es que es lo que tengo que hacer en el coito mismo, porque eso habla también de la efectividad del método. Ahora en los de barrera se va a entender mejor. Ninguna quiere decir que durante el coito, durante el acto sexual, vos no tenés que hacer nada, porque en realidad es un método hormonal que va controlando, digamos, día a día. Bueno, también está la píldora de emergencia, que desgraciadamente debería ser eso, un método de emergencia. Hoy en día se conocen tasas altísimas de adolescentes que lo utilizan como método anticonceptivo normal y se mandan 3 o 4 pastillas del día después por mes, lo cual es un riesgo enorme para la salud, porque la píldora de emergencia es una bomba explosiva de hormonas, como si se mandaran, encima son hormonas distintas, pero se mandaran, no sé, 20, 30 pastillas juntas, lo cual, ojo con esto, porque hay mucha controversia. Algunos dicen que sí, que en realidad si hay fecundación evita la implantación, lo cual lo marcaría como abortivo, o detener el embarazo, como dice Curtis, de la píldora, y hay otros que dicen no, modifica la motilidad del espermatozoide, o
de las trompas para que no suban, el efecto de las prostaglandinas, cosa de evitar en realidad que se encuentren. Y su efectividad del 80 al 100% tiene que ver justamente con eso. Si la pastilla al día después fue administrada en un momento previo al supuesto encuentro, que no sabemos si va a aparecer en 1 hora o en 3 días del espermatozoide con la gameta femenina, porque ya habíamos dicho que el espermatozoide dura una cierta cantidad de días adentro y va subiendo la trompa, y por otro lado, la gameta femenina también se demora su tiempo en bajar. Pero si justo el coito fue en el momento exacto en donde ambas gametas llegan y toman contacto quizás en horas, la pastilla al día después no haría nada, y sí sería efectiva si es antes del encuentro. Entonces, bueno, con toda esta controversia de si es abortiva o no abortiva, la verdad es que, de acuerdo a la definición que vemos en el cuadrito de Curtis, si se detiene el embarazo, evita la implantación, estoy hablando de un aborto. Estoy hablando que está evitando la implantación o evitando o deteniendo, perdón, el embarazo, pero no evita la llegada, ¿sí?, de las gametas en sí. Si bien después de tomar esta pastilla con la dosis, la alta dosis de hormonas que hay hinchazón en las mamas, puede haber hemorragias intermenstruales o algunos signos abdominales de dolor y qué sé yo, por la misma contracción que se da también en el útero. Esto a largo plazo puede causar, o sea, problemas terribles, porque una cosa es una pastilla de emergencia que tiene esto y listo. Como les digo, hay chicas hoy en día, por desinformación o lo que fuera, que utilizan esto como un método anticonceptivo. Entonces, no como un método de emergencia. Como decir, bueno, si pasa algo, me tomo una pastilla el día después. Y esto sí puede inducir sangrados que no se detienen, endometriosis y trastornos que pueden generar pólipos en el útero, causas que son irreversibles y que dan por ahí la pérdida directamente, o sea, que tengan que hacer una histerectomía, o sea, eliminar directamente el útero, o causas de infertilidad. Así que bueno, hay que tener cuidado porque es eso, es un método de emergencia. También esto de la venta libre y que sea tan fácil de conseguirlo lleva a que se utilice de mala forma. De hecho, las mismas pastillas anticonceptivas deberían tener todas una prescripción médica. Y ustedes saben que si bien muchos van al médico para que se las receten por el descuento de la obra social, si ustedes van a cualquier farmacia y piden una cajita de anticonceptivos, se las damos. Y la venta libre de drogas puede causar determinados problemas en el organismo que solo puede supervisar o que solo debería supervisar un médico. Lo mismo pasa con la inyección menstrual, que es una inyección que se administra cada 30 días y cumple el mismo efecto que las pastillas, nada más que en vez de acordarme de tomar la pastilla todos los días, que parece una estupidez hoy con las alarmas que tenemos en los celulares, como uno se va a olvidar, quizás antes era más difícil acordarse, pero bueno, aún así igual por una cuestión no de efectividad, porque es altísima la efectividad, es una de las más altas dentro de los métodos hormonales, y generalmente se utilizan combinados con algún método de barrera. Bueno, se eligen otras opciones por el olvido que se hace, que es el motivo por el cual generalmente falla este método, ¿sí? O sea, porque se olvidan de tomarla o se pasan, y bueno, esa irregularidad hace que obviamente se ovule igual. Miren, estos 4 son los únicos hormonales que muestra el libro de Curtis. La verdad es que hoy en día existen métodos mucho más nuevos. En segunda instancia, además de los que nombramos, hay, por ejemplo, métodos hormonales que se absorben a través de la piel, como el parche anticonceptivo, que se coloca cada 7 días, o sea, se coloca un parche 7 días, 7, 7, y 21 días, y después se descansa el siguiente parche, ¿sí? O sea, los otros 7 días. Hay implantes hormonales subdérmicos que se colocan debajo de la piel, algunos que duran meses, hasta 1 año, y hoy existen también chips que también se meten, como el implante hormonal subdérmico, y va despidiendo hormonas, algunos duran 3, 5 años. O sea que hoy en día hemos ido creciendo, recuerden que la bibliografía de la cual estudian es del año 2008, hemos ido creciendo en la forma de administración para que sea lo más efectivo posible, ¿sí? No es que dejó de ser efectiva la pastilla anticonceptiva, pero bueno, no es lo mismo absorber oralmente, que esté intramuscular, dérmico, subdérmico, qué sé yo. O sea, distintas estrategias, por ahí algunos tienen mejor absorción una u otro. Hay algunas drogas que por más de que cumplen su efecto como anticonceptivo, tienen alguna contraindicación porque producen un efecto adverso en nosotros. Entonces eso tiene que ser controlado por un médico, porque a veces hay mujeres que tienen, no sé, cefaleas que aumentan, y quizás es la pastilla anticonceptiva, y cambiando ese tipo de droga, les digo la cefalea porque es uno de los más comunes, o sea, de las contraindicaciones más comunes de muchas drogas, hay que buscarle la vuelta para encontrar otra. Si tampoco la idea es que sea una tortura. Bien, métodos de barrera.
como les dije recién, los métodos de barrera, no todos, pero algunos de ellos son muy efectivos para controlar no solo el proceso, o sea, que sean anticonceptivos, sino también evitar la transmisión de algunas enfermedades de transmisión sexual. Por lejos, lo más efectivo es el preservativo masculino, ¿sí? El preservativo masculino no solo tiene una efectividad alta, no tan alta por ahí como un método hormonal, pero vuelvo a decirle lo mismo, es método de barrera, sino que es como que lo tengo que colocar antes del coito, pero antes, o sea, ahí nomás antes. Entonces, eso hace que la instrucción sea mucho más sencilla y por ahí dificulte otros métodos que se han creado, que por ahí tienen eficacia cercana, pero es como medio complicado. Por ejemplo, el preservativo femenino cumple con el mismo objetivo que el preservativo masculino, nada más que o sea, evita el contacto directo entre la mucosa del epitelio masculino y femenino, o sea que tiene una alta efectividad contra ETS, pero tiene un anillo que va hacia el cuello del útero y otro externo que queda por fuera de la vagina, y lógicamente vienen medidas estándares, pero algunos se mandan a hacer a medida, de la misma forma que los diafragmas, que son como una cubierta de látex, y ese anillo tiene que tener la forma para que encaje bien y sea efectivo en el cuello del útero. O sea que tiene que tomar una medida el médico, mandarlo a hacer, se reutilizan, pero son caros igual. Entonces, lo puede utilizar y seguro que quizás a largo plazo no es tan caro, pero va a depender de esto, de si lo voy a utilizar realmente como un método, porque no me puedo someter a un método hormonal, pero a largo plazo, o si es esporádico. Si es esporádico no va a ser efectivo, porque tanto una esponja, un diafragma, un preservativo femenino un poco menos, pero es medio incómodo de ponerlo, necesita una colocación anterior, a veces en algunos métodos de 30 minutos antes, porque se acompañan con espermicidas, y tipo el sexo casual no permite esto. O sea, si yo tengo sexo esporádico con alguien, no voy a decir, bancate que tengo 30 minutos hasta que haga efecto el espermicida. Sí pueden haber en determinadas situaciones de pareja que uno lo pueda prever, pero generalmente cuando sucede esto y cuando hay parejas más estables, uno no elige un método de barrera, porque en realidad por la incomodidad que tiene, uno lo elige por la CTS, no porque sean efectivos contra la fecundación, si puedo utilizar otro método que es más efectivo si la persona está sexualmente activa, digo, y no es algo esporádico. Entonces, esto ha perdido como la utilidad o por ahí por el precio o lo que fuera, son de menor uso el diafragma, el capuchón o anillo cervical, la esponja anticonceptiva, que además, como les digo, se acompaña de este espermicida. El dispositivo intrauterino, Curtis lo ubica como un método de barrera, en este punto, es más, cuando después leen, dice, previene la fecundación, bueno, eso sería anterior, y después se evita la implantación, o sea, evitar la implantación también sería un método como abortivo, o sea, post-fecundación, y la verdad es que en esto se genera mucha controversia, estudianlo como método de barrera, como dice acá, porque el DIU, algunos lo clasifican como de barrera, otros como un método químico, otros como un método hormonal, porque hay DIUs que secretan hormonas también, entonces acoplan dos métodos y los hacen más efectivos. El DIU o té de cobre, que le han llamado así durante mucho tiempo, es un dispositivo que se mete por el útero, por eso intrauterino, y estas alitas que ven acá bloquean las dos trompas, el ingreso a las trompas de falopio o trompas uterinas. Entonces, los espermatozoides tienen una barrera porque no pasan, el anillo que tienen por adentro de cobre también repele químicamente, o sea, con un rechazo en realidad eléctrico al espermatozoide, lo pueden hacer también químicamente porque hay hormonas que evitan la ovulación o evitan la implantación o cambian la mucosidad en el útero y evitan después de que si se llegan a unir se implanten. El DIU es efectivo. Cada vez los están puliendo más porque antes había mucha controversia con estos DIU, habían un montón de niñitos que nacían incrustados con un DIU en la cabeza bueno, o muchísima gente que se confiaba de que tenía el DIU y chau, y avanzaba en los estadios y después tenía abortos espontáneos. Pero la verdad es que la tasa es alta, pero yo tengo que controlarlo, ¿sí? Al principio por ahí puede dar esto, molestias menstruales, bueno, ahí donde me hice perforación uterina tenía que por ahí pasar algún accidente para que perfore y no haberlo controlado, o sea, la verdad es que la mayoría de las veces, si se controla bien, o sea, si un médico hace el chequeo y está todo bien y no hay inflamación y tal, no tiene ninguna contraindicación. Y es uno de los métodos cómodos, porque los que no secretan hormonas, no estoy afectando artificialmente la circulación de la mujer hormonal, no estoy haciendo un método irreversible como la ligadura de trompas,
Tampoco estoy usando un método barrera que es bastante incómodo, entonces lo eligen mucho las mujeres que ya tienen una pareja estable, que por el momento no quieren tener hijos y que la modificación hormonal puede tener algunos efectos secundarios en su cuerpo o no quieren exponerse, porque la verdad es que meter algo artificial en el cuerpo, una hormona, puede tener también distintas contraindicaciones. Por ejemplo, los anticonceptivos espesan más la sangre y tienen una tendencia a tener una trombosis, entonces si encima la mina tiene un condicionante para hacer trombosis, no sé, un fumador que tiene poliglobulia, una persona que tiene hipercolesterolemia o sobrepeso que también su sangre es más viscosa, bueno, le meto esto y estoy haciendo como un combo de aumento de riesgo, entonces no se quieren exponer a un método hormonal y por ahí esta es una buena opción. Los espermicidas, fíjense que todos los métodos de barrera que nombramos recién, muchos de ellos, el diafragma, el capuchón, la esponja, requieren que ya sea alrededor, ¿sí? O la esponja es básicamente para introducir en realidad el espermicida, sean más efectivos por la presencia de esta crema o espuma que en realidad se coloca en otro método solito, la cual tiene una efectividad menor, pero también necesito la colocación 30 minutos antes para modificar las condiciones químicas de la vagina y que realmente sea efectiva, y es más, se coloca junto con los otros métodos y necesita un tiempo para que haga efecto. Por eso fíjense que los otros métodos de barrera, no solo yo a veces los tengo que colocar antes, sino que los tengo que extraer 6 horas después. ¿Por qué lo tengo que extraer 6 horas después? Y porque si yo en el momento que voy a sacar el diafragma o la esponja fue justo cuando terminó el coito, el esperma todavía está ahí, los espermatozoides no se mueven y la manipulación que yo hago manda un montón de espermatozoides para arriba y hice todo lo demás al pedo. Entonces, tengo que esperar que haga efecto. Sinceramente, chicos, hace muchísimos años que yo no veo espermicidas en el mercado, salvo estos, los sobrecitos que vienen con algunos de los, no sé si siguen viniendo, pero habían unos preservativos que creo que eran de la marca Prime, que venían con un espermicida acompañado, pero si van a una farmacia o preguntan, o sea, por un espermicida, no sé, comercializan hace años. Y bueno, esto es una cuestión de oferta y demanda. O sea, si no hay demanda, ¿para qué mierda voy a meter en oferta en el mercado vender algo que nadie lo consume? ¿Sí? O sea, la verdad es que ha quedado muy en desuso y como les digo, son métodos caros por la forma de aplicar poco eficiente. No digo que nadie los use, pero no son de máximo conocimiento, entonces es difícil encontrarlos en el mercado. Bueno, después tenemos los métodos naturales, que obviamente son los métodos que naturalmente tratan de frenar la llegada de una gameta con la otra, controlar el ritmo o método del calendario se le llama, que sería en una mujer regular, para que tenga esta efectividad, incluso es baja, decir, bueno, yo conozco la regularidad de esta mujer y digo, en este día aproximadamente está ovulando, entonces 2 o 3 días antes y 2 o 3 días después, o sea, más o menos el margen de una semana, hay abstinencia sexual por probabilidad de ovulación. Y durante toda la otra parte del mes, o sea, hay, digamos, coitos sin ningún tipo de cuidado o mecanismo. Tiene una eficiencia baja y sí, chicos, pueden pasar tantas cosas, algún nivel de estrés que dispare la ovulación en otro momento, en la mujer, lo que fuera, que no sea efectivo para cuidarse. Obviamente, dentro de los métodos naturales, así como yo para buscar naturalmente un hijo, voy a tratar de fomentar la fecundación en los días de ovulación, bueno, esto sería lo contrario, buscar los días en los que no se está ovulando, pero bueno, hay tantas irregularidades que pueden cambiar el ciclo hormonal de la mujer que la probabilidad de que sea efectivo, si encima la mujer es regular, es baja. O sea, este porcentaje de eficacia encima es que la mujer sea regular. O sea, porque si no hay, en realidad, regularidad en la mujer, directamente esta efectividad también es un montón, porque es mucho más baja. Nuestras abuelas y bisabuelas también, antes de que existieran un montón de otros métodos, se utilizaba uno de los mecanismos que es la ducha. La ducha vaginal es cuando termina el coito, o sea, un chorro de agua, generalmente por el bidet trata de barrer todo el contenido de semen, que tiene una efectividad bajísima, pero encima con el correr del tiempo se dieron cuenta que encima podía causar el efecto adverso, porque cuando recién el semen sale por eyaculación y se ubica en el aparato reproductor femenino, vaya, fuera también, o sea, si hay una eyaculación fuera, lo primero que hace el semen es coagularse. Se coagula y esa coagulación dura de unos 3 a 10 minutos. Entonces, de 3 a 10 minutos está como coagulado y la intención de esto es que cuando se libere dentro del aparato reproductor femenino, el aparato reproductor femenino engancha ese semen en la parte de arriba del cervix, donde hay como un huequito, y le permita con el semen coagulado, por una cuestión de ley de gravedad, al dejarlo ahí como un tapón, hace que todos los espermatozoides suban. Y después, más o menos a los 3 o 10 minutos, eso se descoagula, cae, y en realidad la ducha
vaginal yo estoy sacando el excedente, o a veces los que quedaron coagulados arriba le estoy dando más presión para que se manden más para arriba todavía. Entonces, como es agua al fin y al cabo, no es que le estoy metiendo un espermicida, lo estoy bombardeando con eso, puede hacer que el mismo chorro aumente más la eficiencia del espermatozoide por llegar. Así que, bueno, nada, el método menos efectivo que existe. Y el coito interrumpido o coitos interruptus, que significa frenar, o sea, o la retirada del pene antes de la eyaculación, lo cual genera como una cuestión en el acto sexual bastante frustrante, sobre todo para el hombre, que a veces incluso no puede controlar esa máxima liberación desde el sistema simpático, pero con una baja también efectividad dependiendo de este líquido que secretaba, como vimos, las glándulas bulbo-uretrales, que arrastran 2 millones de espermatozoides aproximadamente, entonces lógicamente puede darme como una probabilidad baja digamos, de que lleguen esas gametas hacia destino, si en realidad gran cantidad fueron liberadas antes de la eyaculación. Entonces yo retiro el pene, pero bueno, igual ya muchos espermatozoides ya están dando vuelta. Depende, Belu, perdón, acabo de leer tu pregunta, depende de dónde se haya implantado. O sea, hay veces que cuando está el DIU adentro, se produce el embarazo, pero ya se inserta mal, entonces se da un embarazo ectópico fuera del lugar en el útero donde tiene que estar, entonces hay que hacer una intervención y administrar, no sé, misoprostol o lo que sea para expulsarlo, porque ningún embarazo ectópico puede llevar a término. O a veces en realidad se producen abortos espontáneos, o a veces en un avanzado crecimiento, por ahí como les digo, hay niños que han nacido o que se han desarrollado, embriones o fetos, que les han quedado parte de ese DIU incrustado en alguna parte del cuerpo. Entonces depende de dónde se haya dado la implantación de todo el tamaño del útero para ver por la posición del DIU cómo lo puede llegar a afectar. Pero generalmente da origen a embarazos ectópicos o abortos espontáneos por la mala implantación. Bueno, creo que hemos terminado con los métodos. Vamos a ver ahora las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Cuando yo hablo de una enfermedad de transmisión sexual, no es que solo se transmita sexualmente, sino que puede haber un método a través de sangre o incluso otras que ni siquiera así, ya vamos a ver cuáles. Se las llama infección de transmisión sexual porque carece el margen de contagio, pero se pueden transmitir de otras formas también. Sin embargo, aquella infección que se transmite sexualmente hace que este patógeno haya alcanzado un camino muy eficiente para contagiarse dentro del ser humano, pero porque a uno no le da vergüenza ir al médico a decirle que tiene un catarro o que tiene, no sé, una mancha en la piel, ir a un dermatólogo o ir a un neumonólogo a ser tratado por una, no sé, por una bronquitis. Sin embargo, sí les da vergüenza, pudor o lo que fuera, si tienen una llaga, una úlcera, picazón, ardor en la vagina, en la vulva, en la uretra, en los testículos, en donde sea. Entonces, esto hace que la consulta médica, por falta de información y por estos prejuicios o este tema tabú sobre la sexualidad, lo aleje de no solo la prevención, sino la atención temprana, lleva a que muchas patologías que serían mucho menos riesgosas pasen a estados crónicos, incluso porque no recibieron su tratamiento en el momento adecuado. Sin embargo, hay muchas de ellas que infectan al organismo, pero se cursan como prácticamente asintomáticas. Y yo me entero después de mucho tiempo que esa enfermedad existe, porque yo le voy a llamar enfermedad cuando realmente tengo síntomas. Entonces, en el año 1998, la Organización Mundial de la Salud propone denominar a estas enfermedades como infecciones. O sea, estoy infectado y si realmente tengo síntomas y signos de la enfermedad, digo estoy enfermo. Entonces, por ejemplo, en enfermedades latentes como el SIDA, que cuando uno contrae HIV se puede estar infectado y seguir transmitiendo, o sea, esa infección hace que sigamos contagiando durante 5 o 10 años, pero no tener manifestaciones de la enfermedad. Entonces, estar infectado por HIV sería una ITS, pero tener SIDA es la ETS o la enfermedad de transmisión sexual. Y entonces, una cuestión de nomenclatura, pero bueno, el título igual del capítulo de Curtis dice ETS, así que si se las dan como ETS o ITS, tómenlas como pseudosinónimo. Salvo que la pregunta sea destinada a definir la diferencia entre ambos. Vamos a describir algunas de ellas y después tienen un cuadrito en el cual están resumidas algunas de las que nombramos acá y otras que solo deben conocer
el agente patógeno y el resultado. O sea, la patología y nada de síntomas ni otras cosas que vamos a ver puntualmente acá de algunos de ellos. El linfogranuloma venéreo es una infección causada por Clamidia trachomatis, la vimos en Monera, vimos a Clamidia pneumonia también, pero en el cuadrito de las eubacterias patógenas estaba Clamidia trachomatis, y es la infección de transmisión sexual más común hoy en día y que tiene mayor sensibilidad en los adolescentes o en los jóvenes, en donde se está desarrollando por primera vez ese tapiz mucoso y es mucho más sensible, sobre todo el tapiz de la vagina. Entonces, tiene una alta tasa de contagio o de transmisión a través de las microlesiones mismas que se dan por contacto en el coito. Por eso les digo, salvo un preservativo femenino o masculino que evita el contacto entre uno y otro, va a poder evitar que una bacteria, un virus o lo que sea, traspase esa mucosa. Sino la misma frotación del coito hace que esa microlesión sea una puerta de ingreso para cualquier agente patógeno. Y la mucosa misma en el sexo anal y el sexo oral pasa lo mismo, ¿sí? No solo vaginal. O sea, se puede transmitir por cualquiera de las tres vías, porque estoy poniéndolo en contacto con una mucosa. Entonces eso es lo que lo hace permeable para que pueda ingresar. Nuestra piel es impermeable al ingreso de un montón de bichos, pero ya si tomo contacto con la mucosa es otra cosa. El linfogranuloma venéreo es, o clamidiasis, ojo, no se lo confundan con candidiasis, que está producido por Candia. Clamidiasis o linfogranuloma venéreo son úlceras que se forman de forma transitoria cerca de los genitales externos, o también hay un aumento de los ganglios y o, digamos, o sea, se puede producir y, o a veces ser el único signo, una adenomegalia o ahora, agrandamiento de los ganglios que están cercanos a la zona reproductiva, tanto en el hombre como en la mujer. Y la verdad es que cuando ocurre esto, si yo hago el tratamiento antibiótico, porque es una bacteria adecuado, la elimino y listo. El tema es que si no se trata, que es lo que suele pasar muchas veces, como la úlcera es transitoria, después desaparece, entra en un estadio crónico que me puede desarrollar o afectar el útero, las trompas, incluso el órgano reproductivo masculino también, generando tasas de infertilidad o de embarazos ectópicos también, o sea, de inserciones erróneas por lesión por ahí en las trompas o por afectación del útero. Entonces, lo más importante obviamente es el control en el momento, detectarlo y poder hacer un tratamiento antibiótico adecuado. La gonorrea, o se la llama también blenorragia, también estudiamos el agente patógeno en Monera, se llama Neisseria gonorrheae, ¿sí? Y esta bacteria secreta una toxina que provoca irritación, mucho dolor de la zona afectada e inflamación. Entonces, cualquiera sea la puerta de entrada, puede ser la zona genital o, como dijimos, la mucosa oral o anal. Pero en el caso de la mucosa genital hay una secreción purulenta y en el caso de la uretra masculina una micción frecuente y dolorosa que hace que por más de que yo quiera evitar, como sigue doliendo, molestando y la secreción purulenta, o sea, como pus, es bastante anormal, generalmente se trata más que otras patologías porque es más sintomática. Sin embargo, si igual aún así uno no va al médico y no hace tratamiento antibiótico para gonorrea, también puede generar esterilidad si llega a alcanzar la presencia del gonococo o Neisseria gonorrheae en el epidimo o en los ovarios de la mujer, ¿sí? Y si eso pasa y pasa a la sangre, a largo plazo puede causar lesiones cardíacas y lesiones nerviosas, que son como las más peligrosas. No solo de él, sino de otro patógeno que vamos a ver ahora enseguida, que también es bastante peligroso y puede producir cardiopatías o neuropatías. Gise, Sí, perdón, sí, ¿la gonorrea tiene cura o es una enfermedad crónica como el SIDA, sí, por sí, ejemplo? tiene cura, por eso acabamos de decir, es una bacteria. Todas las infecciones bacterianas tienen curas agarradas a tiempo, se tratan con antibióticos. El problema es la cronicidad si yo no la trato. En una infección bacteriana, en la viral es otra cosa, porque no tengo cómo matarla. Pero las dos que acabamos de ver, Clamidia trachomatis, Neisseria gonorrheae, sífilis, que vamos a ver ahora, que son producidas por bacterias, todas tienen cura en el estadio temprano, ¿sí? Porque hay un antibiótico contra eso. Pero vuelvo a decirles lo mismo, el problema es que la gente no va al médico y no se trata con antibióticos cuando lo tiene que hacer. Entonces, eso sí, si pasa al estadio crónico ya no lo podés atacar. Ok, Bueno, gracias. no, de nada. El papiloma humano
que se produce gracias al virus del papiloma humano o HPV, produce verrugas, que es una manifestación benigna, se ve como una elevación en la epidermis, en distintas partes del cuerpo, y estas verrugas en realidad a veces se tratan, a veces no. El problema del HPV no es la presencia de estas verrugas, que justamente es una manifestación benigna. Sin embargo, en determinados lugares y combinados con otros factores pueden ser responsables y aumentan la tasa de probabilidad del desarrollo de cáncer de cuello uterino, de vagina y de pene, en primera medida de cáncer de cuello uterino. Por ende es tan importante realizar el Papá Nicolau para la detección precoz y hacer una criocirugía, o una microcirugía por láser, biopsiar la parte y estudiarla. Y si yo realmente encuentro un carcinoma, bueno, habrá distintos tipos de tratamiento. Algunas mujeres, depende del estado de avance, le tendrán que sacar todo el útero, o a veces con sacar el útero no alcanza porque ya está diseminado y tengo que hacer quimioterapia, o tengo que hacer radioterapia, o hormonoterapia, bueno, lo que fuera. O sea, como cualquier cáncer. Hubo durante mucho tiempo estudios sobre este papiloma que hizo que se fabricara la vacuna y se prescribiera, por ejemplo, acá en la Argentina está dentro de la planificación obligatoria de vacunación, y cuando ustedes eran chicos, digamos como que se obligaba a la vacunación únicamente a las niñas menores de 11 años y que fueran vírgenes todavía, lo que era bastante difícil de comprobar en las escuelas, por eso a veces van administrando las vacunas antes. Generalmente la niña no elige tener relaciones sexuales antes de los 11 años, pero desgraciadamente hay muchos casos de abuso infantil, entonces la probabilidad de que esa niña no esté contagiada de antes, por ahí baja en determinados lugares, y estaban estudiando a ver para poder disminuir la edad de la administración de esa vacuna. Pero si bien durante varios años, como una década, se estuvo administrando de esa manera, a partir del año 2017, porque lo buscó una de las chicas en la clase pasada, entonces me tiró la data del número exacto, porque yo no me acordaba el año, se hizo obligatorio también la vacuna para los varones, porque se comprobó que también había índices de cáncer de pene gracias a la presencia de HPV, pensando que antes siempre eran todos asintomáticos. Entonces, también se los vacuna ahora a los chicos. No sé por qué les hacen firmar un consentimiento informado de esta vacuna en las escuelas. Es muy gracioso, sigue siendo esta cuestión de tema tabú, porque a mí me hace reír mucho que me hicieran firmar, o sea, un consentimiento para que a mi hijo le pusieran una vacuna del HPV en la escuela, pero por otro lado no te hacen firmar un consentimiento por una vacuna, no sé, de la tuberculosis, o sea, como que sea por sabido. Es más, ahora quieren meter una multa en un trabajo, en lo que sea, si no te pones la pseudovacuna del COVID. Y por otro lado, o sea, fíjense cómo sigue siendo una cuestión muy tabú y muy loca de que vos decís, ay, ¿cómo te vacunas el HPV? Eso quiere decir vía sexual activa. Entonces, si vos estás vacunando a un niño, es como que estás dando a entender, bueno, esta estupidez mental, como les digo, lleva a una aplicación ineficiente, y por más de que es ley hoy el ESI, la educación sexual integral, desde la primaria y secundaria, la verdad que conozco muy pocas instituciones en las cuales se esté trabajando como corresponde. Muy pocas, casi ninguna, ¿eh? O sea, posta. Porque la gente que tiene que educar en esto ni siquiera sabe tampoco cómo hacerlo. Así que bueno, esto estaría bueno que a lo largo del tiempo vaya eliminando la cantidad de tantas mujeres que somos en realidad portadoras de HPV. Digo somos porque yo no entré en la fase digamos, de colocación de la vacuna, y se calcula que las mujeres que no fueron vacunadas, cerca del 98 o 99%, tienen HPV presente en la sangre. O sea, es como en la primera reunión sexual que tuviste, ya te contagiaste, porque hay una alta probabilidad. Entonces, bueno, es como muy elevada la proporción de gente que tiene, entonces después tenés que controlarlo. Rafa, el Papa Nicolau es, o sea, generalmente a las mujeres les hacen dos prácticas, que es la colposcopía y el Papa Nicolau. En el Papa Nicolau lo que yo hago es, digamos, sacar una muestra de la mucosa para analizarla. O sea, yo en la colposcopía nada más miro cómo se ve la mucosa y todo, pero tomo una muestra, y en esa muestra que yo estoy aumentando veo la consistencia del fluido, si hay algún patógeno, y hago un estudio citológico, o sea, microscópico de la célula, y si necesito hacer algún reactivo para analizar o la presencia de algún agente patógeno, también lo hago. Entonces, es una práctica, a ver, incómoda para algunas mujeres. A nadie le gusta abrirse de piernas ante un desconocido y que te metan un hisopo previo Lugol que te hace arder un poco, y es medio molesto. Pero la verdad es que la práctica, con la importancia que tiene en la detección precoz de un montón de cuadros, la verdad que es una pavada. Entonces, bueno, estaría bueno
que todas las mujeres sean conscientes de ello. Bueno, herpes Dice, genital. Sí, perdón, tantas preguntas. ¿El papá Nicolau se hace después de la primera relación sexual o después del embarazo, o sea, de tener hijos? no, después de la primera relación sexual, toda persona que es sexualmente activa, por lo que te acabo de decir, ya se considera que en tu primer acto sexual ya tenés una probabilidad del 98% de haberte contagiado de HPV, si no usaste métodos de barrera. O sea, cualquiera de todos los otros. Entonces, se considera que a partir del inicio de la vida sexual activa, sea cuando sea, 13 años, 10, 20, 30, no importa, el inicio de la vida sexual activa, desde ahí en adelante se tiene que hacer un control cada un año. ¿Sí? Así Oye, que, gracias. no, nada, hay que tenerlo muy en cuenta porque, como les digo, hay detecciones precoces que son muy importantes. Uno dice, ¿quién me va a agarrar el cáncer a mí con la edad que tengo? Chicos, uno nunca sabe. O sea, cada vez hay gente más joven con presencia de cáncer de cuello uterino, de mama. Digo, jóvenes, o sea, chicas de la edad de ustedes y de la edad mía, que aunque no crean, también es joven para tener algunas patologías. O sea, una mina de 35, 38 años que tenga un cáncer, antes no se veía, o sea que hay un montón de factores ambientales que también condicionan a que la célula cancerosa se despierte, entonces hay que tratar de evitar. No voy a evitar el cáncer, lo que voy a hacer es detectar el foco en el cual está proliferando y voy a tratar de extirparlo y llevar a cabo un método hormonal, químico, lo que sea, para ir en contra de ese cáncer. Si todavía está encapsulado en el útero, y bueno, saco el útero de la mierda, pero no hago que se vaya por sangre y que contagie a otra, o sea, que enferme a otras células. Bueno, el herpes genital está producido por el herpes simple tipo 2, también lo analizamos esto en la unidad de virus, produce lo mismo que el herpes bucal en la boca, nada más que el herpes genital, si bien se llama genital, no solo ocurre en los genitales, sino en cualquier puerta de ingreso de ese herpes simple tipo 2. Entonces puede estar en los labios, la mucosa nasal, la conjuntiva, la mucosa anal, en la piel de los genitales, porque cualquier práctica sexual, oral, vaginal, anal, puede tomar contacto con el virus y desarrollar estas, la mayoría de las veces no presenta síntomas, pero cuando aparece un síntoma como bastante parecido al herpes simple de tipo 1, que son ampollas o vesículas ulcerosas, ¿sí? Que se ven de esa manera. Sífilis. La sífilis es una enfermedad que también analizamos el agente causal en Monera, que es Treponema pallidum, la única espiroqueta que ustedes tienen que estudiar patógeno en el hombre, porque después había un ejemplo en el cuadernillo de leptospira, que también es patógeno, que también es espiroqueta, pero no es patógeno, y produce una úlcera indolora y dura, que se llama chancro, y que sana rápidamente, es ultra contagiosa, pero sana rápidamente en la primera etapa. Se ve de esta manera, como vemos acá en el pene, esta es en la zona peringuinal, cuando se está como más secando el chancro, se ve de esa manera, no duele, entonces yo espero un par de días, desaparece y dije, chao, nunca hice tratamiento. Es lo que le pasa a la mayoría de la gente. La sífilis que no es tratada en la etapa inicial, en la primera etapa, cuando pasa a la segunda etapa, ese treponema pallidum empieza a dar vuelta por sangre, se aloja en un montón de vasos sanguíneos, se manifiesta en la piel como ya estos chancros, pero por todos lados, son lesiones dolorosas, escamosas en la piel, y pasa una fase latente crónica en la cual tiene afectación del sistema nervioso y del sistema cardiovascular también. Entonces, generalmente la persona que tiene sífilis y no fue tratada se muere de sífilis. Quizás demora un par de años, pero las lesiones son muy graves y ya no se pueden tratar, ¿sí? A largo plazo. Entonces, lógicamente, lo importante es la detección precoz y obviamente el tratamiento precoz de la misma. Y a veces en el hombre es más fácil porque es externo, pero cuando aparecen estos chancros en el interior de la vagina es más difícil de ver, pero sí, bueno, hay como por ahí lesiones que si salen, no sale generalmente uno, salen alrededor, uno tiene que estar atento, porque por ahí tiene un solo chancro, y uno lo ve medio raro y dice, bueno, no pasa nada. Bueno, hay que tener cuidado, porque por ahí no está todo lleno de úlceras. Bueno, es como innecesario describir al virus del HIV, ya que lo hemos visto en muchas unidades, sabemos qué particularidades importantes tiene, que tenía esta transcriptasa inversa, esta fase latente que hace que las primeras etapas del SIDA sean sumamente asintomáticas y no haya realmente enfermedad, pero una vez que se despierta y ya está en fase activa, este virus, como ya también sabemos porque lo vimos en Inmune, afecta a los linfocitos T,
a los linfocitos T helper o CD4, y gracias a esto baja el sistema inmunológico, y al bajar el sistema inmunológico me enfermo de cualquier cosa. O sea que la persona que tiene SIDA no se muere de SIDA, sino un montón de otras patologías. Les he puesto ahí algunas de las patologías marcadoras de SIDA, pero hay un montón más, que son infecciones raras, o algunas que ya se han erradicado, como la tuberculosis, o la candidiasis se ve, pero no se ve en el esófago o en el pulmón, pero en este caso la presencia de Candida albicans, que es un hongo, me desarrolla en algunos lugares extraños por la presencia de algo que me esté inmunodeprimiendo, o neumonías, hay miles de neumonías, pero por Pneumocystis carini me llama la atención. Entonces, bueno, patógenos que se han erradicado, que son difíciles, que causen cuadros tan graves y se ven en una persona, yo veo, lo primero que hago es estudiar a ver si hay HIV presente, porque se les llama enfermedades marcadoras de SIDA. Generalmente si están, es porque algo me estaba marcando una inmunodeficiencia. Y si no la tenía diagnosticada anteriormente, seguramente es una inmunodeficiencia adquirida, o sea, SIDA. Tienen después sus cuadritos en donde les describen virus principales, bacterias y otros patógenos. Por favor, reléanlos, pero no tiene una máxima complejidad porque es leer el nombre y la patología, estudiarlo. No tienen que conocer síntomas ni signos, nada, chicos, ¿sí? O sea, listadito de memoria, como el listadito que les hice de todos los patógenos para la actividad que hicimos el sábado en el parque. Son reglas, o sea, estudiar listados de cotejo de memoria. Invéntense lo que quieran, copíenselo en el techo, repítanlo entre ustedes, se lo graban, lo que sea, pero hay cosas que son de memoria, porque si se ponen a googlear cada patología van a encontrar un montón de cosas y sinceramente para efectivizar el tiempo previo al examen no pierdan tiempo en eso, porque igual esas patologías las van a ver cuando estén en medicina y se encarguen a ver patologías. Bueno, el último tema de hoy es la subfertilidad. Lo vamos a dar rapidito porque no es muy complejo lo que tienen que saber, porque nos quedan nada más un par de minutos, pero se le llama subfertilidad a la incapacidad de concebir o dar a luz un hijo vivo, a pesar de mantener un ritmo normal en la frecuencia, digamos, de las relaciones sexuales. O sea que estoy hablando de dos personas. O sea, una persona puede tener una cosa para ser infértil o el otro, pero la subfertilidad es el fenómeno mediante el cual yo analizo a la pareja y digo, ¿tienen frecuencia de relaciones sexuales normal? Tienen periodos sin ningún método de cuidado durante un año y aún así no pueden o concebir o que nazca vivo, porque también puede ser que haya muchos abortos espontáneos. Entonces yo le voy a llamar subfertilidad también a la pérdida repetida. O sea, perder un embarazo y ser consciente de ello es normal. Digo ser consciente de ello porque se pierden el 60% de los embarazos sin que la mujer se entere, entonces segura que la mayoría han perdido un embarazo, pero cuando es consciente, digo, en estadios más avanzados, que hayan perdido un embarazo, uno pierde y bueno, analiza, pero ya sí tengo un segundo aborto espontáneo a repetición y bueno, sí, ya ahí tengo que empezar a investigar otros fenómenos porque ya no es normal o que se den dos a repetición o estaríamos dentro de quizás estudiar los motivos de por qué se es subfértil. Hay muchas causas, este cuadrito está muy desactualizado, pero bueno, es el cuadrito de las causas que muestra Curtis, algunas causas femeninas, como una disfunción en el ovario, en las trompas uterinas, o algunas completamente masculinas, como la baja calidad espermática o del semen, que impiden la llegada. Y muchas de causas desconocidas. Hoy incluso el porcentaje de causas inexplicables es mayor a esto que muestra Curtis, pero se estudian estados de estrés, cortisol elevado en sangre, estrés oxidativo, radicales libres, bueno, sustancias tóxicos potentes que bajan la efectividad del espermatozoide, de la ovulación, lo que sea. Al fin y al cabo, el ser humano se inventa estrategias para estas personas que tienen subfertilidad para asistirlos en la reproducción, por eso se llaman técnicas de reproducción asistida, y tratar de encontrar la forma de que haya una fecundación. Todavía no existe, el útero artificial, o sea, todavía, por eso les dije ayer el que quería leer, creo que se los pasé a algunos que me pidieron por privado Un Mundo Feliz de Huxley, que les hable un poquito de esto hipotético que podría pasar en un mundo futuro. Cuando ya consigan cómo reemplazar el útero materno, bueno, no sé, ahí hablamos de otra forma. Hasta ahora no existe ese método, entonces todos los métodos de reproducción asistida sería cómo hacer que se encuentren las gametas, se fecunde y se efective la fecundación. Ya después, y fomento la implantación, pero ya después, dale. O sea, el útero lo tiene que mantener y le tiene que dar de comer, porque todavía no encontramos una placenta artificial para que, digamos, para sobrevivir en ese estadio. Estas 4 técnicas que describimos brevemente son inseminación artificial o IA, transferencia de gametos hacia las trompas de falopio GIF,
fecundación in vitro FIV y la inyección intracitoplasmática del espermatozoide o ICSI. En la IA o inseminación artificial, que es el método de más baja complejidad y por ende el más barato en el mercado, yo ayudo a el semen a llegar al lugar de destino. Entonces, con una jeringa administro vía vaginal la descarga de semen en el momento en donde previamente la mujer fue estimulada para ovular, aumento también con determinadas situaciones la capacidad espermática, hago como todo creo lo ideal, pero les ayudo y les doy un empujoncito. Si no hay ningún problema en la trompa, no está afectada la trompa, el espermatozoide se mueve, quizás tiene dificultad para moverse, pero se mueve, yo con esto lo ayudo y gracias a esto logro que quizás se reúnan las células y después sigan su curso normal. Ahora, hay veces que haciendo inseminaciones artificiales no se logra igual que se encuentren, entonces necesito mecanismos de más alta complejidad para reunir esas gametas. Una de ellas es el GIF, que ya, como dijimos, es de alta complejidad porque yo voy a reunir a las gametas directamente en la trompa. Entonces no es lo mismo entrar con esta jeringuita por la vagina, hasta acá nada más, a con un método que se puede entrar igual también vía vaginal, pero generalmente, o sea, vía vaginal se puede meter para estimular, digamos, toda la zona, pero para extraer el óvulo tengo que pincharlo, tengo que hacer desde afuera, no porque sea una intervención quirúrgica, pero primero tengo que extirpar el ovocito, hacerlo madurar, o sea, fuera, como si no tuviera la capacidad del individuo de hacerlo, y después inserto en ese lugar la gameta femenina y la gameta masculina, en la trompa, que es en donde se da la fecundación. Entonces, lo suelto ahí, pero en el lugar de acción. Y ahí, bueno, se tienen que activar solitos. Pero a veces esto tampoco alcanza, o no hay probabilidades de que lo hagan solitos, entonces aparece la fecundación in vitro o FIV, en el cual directamente extraigo las gametas femeninas y masculinas y en una plaquita de Petri, o sea, fuera, en laboratorio, uno las gametas y formo las células cigotos y las estimulo para que comience la división. O sea que lo que yo estoy insertando en esa mujer después, en el útero, son pequeños embriones. O sea, ya son cigotos diferenciados, pasaron por el estadio que vamos a ver en la unidad que viene, de mórula, blástula, y ya estoy insertando un embrión. Así que hay como toda una cuestión ética de esto, del FIP, del descarte de embriones, cuándo se descartan, cuándo no. No puedo estar descartando embriones, pero bueno, si ya tiene una malformación tipo síndrome de Down, puedo o no. Bueno, hay toda una cuestión ética del descarte de embriones y el trabajo con embriones bastante controversial. La realidad es que se trata de sacar los óvulos maduros, o sea, estimular químicamente a la mujer, sacar los óvulos maduros, y cuando yo saco el óvulo maduro de la mujer y logro que 2 o 3 óvulos estén, implanto todos y fomento a que algunos se queden. Si no hay problemas en la implantación de la mujer, generalmente esto da origen a embarazos múltiples. Entonces, a veces no prende o a veces prende uno de pedo, pero muchas veces cuando no hay problemas en la implantación y el problema venía por otro lado, se terminan implantando todos y me da un embarazo múltiple, mellizos, trillizos, no sé, cuatrillizos, dependiendo de los que yo metí y ayudé para implantar. Y en última instancia, más incapacitado todavía el espermatozoide, ni siquiera moverse en una placa de Petri para meterse adentro del ovocito porque no puede ni traspasar quizás la membrana de la corona radiada, la zona pelúcida o nada, se inyecta el núcleo del espermatozoide dentro del núcleo del ovocito. Esta técnica se llama ICSI, o sea, inyección intracitoplasmática del espermatozoide, y lo que hago es meter justamente, agarrar con un soporte el ovocito, como se ve en esta imagen de microscopía electrónica, y con una agujita meter el núcleo en el interior. Una aguja que obviamente penetra en las capitas externas, pero no lesiona la membrana, sino le haría perder su permeabilidad y se moriría. Esto se hace con un aparato que se visualiza de esta forma, como están viendo acá, que se llama micromanipulador. Entonces, nada, tengo que trabajar con 2 células, así que imagínense lo que tengo que manipular y lo cuidadoso de autocaser, así que generalmente no saca un ovocito, sino varios, para intentar hasta que sea efectivo la unión. Después lo tengo que meter, o sea, después hago lo mismo que en el FIV, hago un ICSI y después del ICSI, o sea, hago una fecundación in vitro y mando obviamente el embrión hacia el interior. En esto de, primero de la controversia que hay con descartar embriones, y además que hay personas que prefieren sacar gametas jóvenes y congelar los embriones para después implantarlos, que preserva, digamos, de alguna forma un óvulo más joven o espermatozoides que quizás después no voy a encontrar. Puedo congelar óvulos, pero no se puede congelar espermatozoides o gametas masculinas. Entonces, la única que me queda, cuando yo quiero reunir realmente, y después no voy a ser eficiente, el reunir ese espermatozoide
con ese ovocito, sí se pueden congelar embriones en una cámara que trabaja a menos 196 grados porque trabaja con nitrógeno líquido y que puede ser utilizado pues, para futuras transferencias, igual que los óvulos, que se dice congelamiento de óvulos, pero en realidad estoy congelando el ovocito. O sea, la gameta todavía diploide para que después se fomente a la división cuando llegue el espermatozoide, ¿sí? Entonces se puede conservar durante muchos años y después hacerse esa fecundación in vitro cuando se necesite. Bueno, esto sí es todo lo que teníamos que ver de reproducción. ¿Dudas? De mi parte no, Jessy. Yo sé que igual es un montón de contenido, pero repasen bien esto y repasen bien lo que vimos de ciclo ayer. Sí, obvio, es re interesante. Bueno, no sé, para mí reproductores es como la unidad más interesante de biología humana, pero eso depende